A continuación, Doble Vía con Estefanía. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Doble Vía con Estefanía, un programa para hablar de Quito sin tapujos y con el mejor, el ciudadano, con la conducción de la doctora Estefanía Grunauer. Doble Vía con Estefanía. Bienvenidos a Doble Vía con Estefanía. En este espacio fomentamos el debate con el propósito de generar conocimientos de interés público y actual. Y qué mejor el día de hoy ver un tema que es de interés a nivel mundial y que como país también nos interesa conocer su connotación, las afectaciones que nos podrían causar, y para ello contamos aquí con personas muy preparadas. ¿Qué pasa en este momento? Los estadounidenses fueron llamados a las urnas este martes 5 de noviembre para elegir su presidente que gobernará el país durante los 4 años que vienen, lo cual ha desencadenado en una de las elecciones más disputadas en la historia de los Estados Unidos entre el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden. Asimismo, en esta jornada electoral se eligen a senadores y Cámara de Representantes, es decir, Estados Unidos está viviendo en uno de sus momentos democráticos más importantes. Asimismo, en esta jornada electoral también se han generado algunos acontecimientos de interés. Por ejemplo, el candidato demócrata podría convertirse en el próximo presidente de los Estados Unidos. Aún no está nada definido, pero es lo que podemos ver a través de las noticias. Sobre todo por estados claves frente a Donald Trump. En una espera marcada por llamadas a contar el último voto por parte de los demócratas y las demandas para detener este recuento por parte de los republicanos, estas elecciones se han puesto en la mira de todo el mundo, lo cual ha generado que todos estemos atentos para contar ya con datos oficiales. En función de ello, en este momento vamos a presentar un reportaje para poder profundizar en este tema. En Estados Unidos, el pasado martes 5 de noviembre se cerraron las urnas para elegir a su futuro mandatario que gobernará los próximos 4 años, asimismo sus senadores y Cámara de Representantes. Las elecciones presidenciales se convirtieron en una de las más disputadas en este país, entre el demócrata Joe Biden y el republicano y actual presidente Donald Trump. En una espera marcada por las llamadas a contar el último voto por parte del demócrata y las demandas para detener el recuento por parte del republicano, estas elecciones se han puesto en la mira de todo el mundo. Los temas centrales de esta elección influyeron el impacto de la pandemia de COVID-19, la cual ha cobrado la vida de más de 200.000 ciudadanos estadounidenses, las protestas como reacción a la muerte de George Floyd, la muerte de la jueza asociada de la Suprema Corte Ruth Bader Ginsburg y la subsecuente confirmación de la jueza Amy Coney Barrett, así como también el futuro de la ley del cuidado de salud a bajo precio o mejor conocida como Obamacare. El ganador de estas elecciones presidenciales de este año está programado para tomar posesión el 20 de enero del 2021. De ser electo, Biden se convertiría en la persona de mayor edad en servir como presidente a los 78 años el día de su toma de posesión, y el primer candidato en derrotar a un presidente titular en 28 años, desde que el demócrata Bill Clinton derrotó al republicano George H.W. Bush en elecciones presidenciales de 1992. Además, su compañera de fórmula, Kamala Harris, se convertiría en la primera mujer en ocupar el cargo de vicepresidenta. Esta es la primera elección presidencial en la que ambos candidatos principales tienen más de 70 años. ¿Por qué son importantes los resultados de estas elecciones para esta nación? ¿Cuál es el panorama político, económico internacional con el ganador de esta contienda? De esto y más hablaremos hoy en Doble Vía con Estefanía. Bueno, el día de hoy contamos con la presencia de dos personas que son muy conocedores del tema. Bueno, primero tenemos aquí a Ariel Gutiérrez.
Él es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la UDLA. Actualmente está cursando una maestría en Mediación y Gestión de Conflictos por la Universidad Internacional de Valencia en España y es un experto en elaboración de políticas públicas sostenibles y gestión gubernamental por la UNAM. Una excelente hoja de vida de Ariel. ¿Quién más que él nos puede ayudar con este tema? También estamos aquí con Efrén Guerrero. Él es doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Es también licenciado en Ciencias Públicas y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además, tiene un masterado en Protección de Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá y una maestría en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Sus líneas principales de investigación han radicado en la calidad de la democracia, la conflictividad social y también las interacciones entre la política pública y los derechos humanos. Bienvenidos Ariel, bienvenidos Efrén a este programa Doble Vía con Estefanía. Para nosotros es un gusto tenerlos aquí. Tienen una excelente hoja de vida, son las personas que más pueden ayudarnos a conocer las particularidades de estas elecciones. Así que vamos a hacerles algunas preguntas para que la ciudadanía se alimente de su conocimiento. Primero, no sé, Ariel, tú nos podrías indicar cuál es la situación actual, tanto en el ámbito político, social y económico de Estados Unidos, que han marcado estas tendencias en las elecciones. Coméntanos, Ariel. Claro, bueno, en primer lugar quería agradecerte por la invitación, agradecer también, Efrén, es un placer compartir este panel contigo. Bueno, la situación política es lo que estamos viendo en este momento, en esencia, es la disputa por la presidencia de los Estados Unidos, que sin duda es uno de los eventos políticos más esperados del mundo, por así decirlo. Que no precisamente es una disputa por el poder, en realidad, porque en realidad este está más ligado a los poderes económicos que están atrás de todo esto, y en realidad esta ha sido una de las grandes críticas al sistema político estadounidense. ¿Cuál es la situación económica? Yo me arriesgaría a decir que es bastante mejor de lo que se podría haber esperado, porque los Estados Unidos es un país que tiene la posibilidad de emitir el dinero suficiente para recuperar a las empresas que han dejado de vender, que han quebrado, que se encuentran en una mala situación, sin correr demasiados riesgos de generar demasiada inflación, que es en efecto lo que ha hecho en este último periodo el presidente Trump. Y en términos sociales, creo que pese a la disputa política que se ha venido trasladando también a la sociedad civil, la situación de la inmensa clase media que existe en los Estados Unidos es en términos relativos bastante buena, principalmente por el apoyo que recibe, del apoyo directo económico que recibe del Estado, tanto la clase media como los sectores más pobres, ¿no? Eso en términos generales. Ahora, hay que analizar que Estados Unidos tiene un modelo diferente al que se maneja en nuestro país, en los países latinoamericanos, y una de las preguntas más recurrentes de la ciudadanía en general, de todos nosotros, es ¿cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos? Porque es diferente al nuestro y es importante que conozcamos cómo se realiza el tema electoral, cuál es el modelo que se aplica, es decir, cómo funciona el sistema en general. En tal sentido, Ariel, ¿tú nos puedes indicar cómo es este sistema? Y también algo muy importante, ¿cómo cambió el mismo a partir de la emergencia sanitaria que estamos viviendo alrededor del mundo y que configuró la situación política, económica en todos los países? Cuéntanos, Ariel, sobre esto. Bueno, sin duda, ya lo dijiste, es un sistema totalmente diferente. Bueno, en esencia, para ser lo más didácticos posibles, la población elige delegados que tienen el previo mandato de votar por los candidatos que nosotros queremos. En esencia, nosotros conocemos eso como colegios electorales, ¿no? Eso hace que en realidad el sistema de elecciones en los Estados Unidos no sea a través de una democracia directa en el sentido tradicional. Es decir, que el voto popular no es el único que define al presidente, sino que son los delegados de cada estado. Y hay que recordar precisamente que los Estados Unidos es un sistema federal. Esto hace que estados que tienen menor población tengan una fuerza mayor en relación a los resultados de las elecciones, a lo que le daría simplemente, por ejemplo, los votos por su número de habitantes. Y en esencia, bueno, lo que ha cambiado es muy poco. Lo único que ha cambiado es el conteo, ¿no? Más de 100 millones
de personas votaron anticipadamente o por correo precisamente por el contexto de la pandemia a nivel mundial. Y bueno, la democracia hay que saber que no se mide en términos cuantitativos, sino en función, y tampoco en función de los resultados electorales, sino más bien en función a la calidad de sus procesos. Y eso es algo que a los Estados Unidos poco se le puede criticar. Eso en términos generales. Perfecto, Ariel. Efren, yo quiero que nos ayudes con una pregunta que se ha generado fuerte y que creo que es lo que genera en sí la controversia entre demócratas y republicanos, es justamente este tema del conteo de los votos. Cuéntanos de qué se trata, cómo afecta la política y por qué crees que esta disputa en esta jornada, mejor dicho, por qué se ha generado esta disputa en especial durante esta jornada electoral. Cuéntanos. Buenas tardes a todos y gracias por invitarme. A ver, el problema que hay con la elección por correo en Estados Unidos es un problema de flujo. ¿Por qué? El absentee ballot, en otras palabras, la posibilidad de votar por correo es muy común en países de Occidente y países de Europa. No es una situación rara. Se puede votar por adelanto y de hecho puedes entregar hasta el día de la votación el sobre estándar en el cual tú puedes marcar tu voto. De hecho, hay países como España que confían mucho en el ciudadano y solo tienes que poner la papeleta del partido que tú quieres y la metes y ya se cuenta como voto. Mientras hay otros países que tienen, como en Estados Unidos, un tema que metes en un escáner. Ahora, el problema es que con la pandemia hemos tenido casi 100 millones de papeletas por correo. Y ese es un problema de flujo para cualquier sistema de correo que se precie. Ahora, en ese sentido, Estados Unidos tiene una particularidad, lo que decía Ariel. No precisamente el voto popular puede ganar la elección en Estados Unidos. Lo que normalmente gana la elección es el colegio electoral. Y el colegio electoral es un sistema que los padres fundadores, o sea, cuando se hizo la Constitución de septiembre de 1787, lo planteaban para un sistema de 13 colonias separadas entre sí y con caminos por caballo por centenas de kilómetros. El problema en Estados Unidos es la interpretación constitucional y eso ha sido siempre uno de los problemas principales en Estados Unidos. Un problema entre lo que dice Bruce Ackerman, entre el originalismo, de decir, los padres fundadores querían que fuera así y así va, y la gente que dice que hay que evolucionar. Este tema no se ha movido porque ha resultado cómodo para todos los partidos. Esto hace que genere una posibilidad de soportar la cantidad de clivajes, en otras palabras, de separaciones electorales que tiene Estados Unidos y llegando a un punto de un voto microlocalizado. Son 50 estados, 50 realidades distintas. Dentro de cada estado tienes problemas sociales, económicos distintos y eso ha hecho que cada uno de los candidatos de Estados Unidos sea la campaña políticamente más difícil de llevar que existe en el mundo. Porque tienes que lidiar con lo que necesita un venezolano de primera generación de migrantes en Florida, es distinto a lo que tiene el hijo de unos inuit en Alaska, a lo que tiene un obrero del carbón en Michigan, a lo que tiene un yuppie de California. Entonces, esas realidades hacen que sea la elección más difícil. Ahora el problema, y esto quiero dejar claro, creo que también, por otro lado, esto hace que sea uno de los sistemas menos susceptibles al fraude. Para poder hacer un fraude en Estados Unidos necesitas un nivel de recursos, un nivel de maquiavelismo y un nivel hasta de suerte para que pudieras hacer eso. Por ponerte un ejemplo, ahorita se están disputando dos estados, Georgia y Nevada, ahorita, que está el 99% de los votos hechos. Es probablemente que George Biden en un par de horas, hoy que estamos viernes grabando, salga a decir algo hoy en la noche. La pregunta es, ¿cómo podías haber sabido con meses de adelanto que ese estado iba a ser, esos condados dentro del estado iban a ser los decisivos en una elección de 165 millones de personas, que han sido las que han votado? Es la votación más alta de la historia de Estados Unidos. No se puede, matemáticamente no se puede. Entonces yo quisiera sacar de tus oyentes la idea del fraude también. Entonces aquí tienes un problema complejo que tiene que ser solucionado a través de una serie de dificultades tácticas que tiene el sistema. Perfecto, con esto nos inteligencias mucho en el tema, estamos clarísimos que hay aspectos históricos, aspectos sociales, económicos que inciden en el electorado. Ahora nos gustaría compartir con todos ustedes un espacio denominado Remembranzas.
El primer presidente en la historia de los Estados Unidos fue George Washington. Ocupó el cargo de 1789 a 1797. Fue el primer presidente en recibir el 100% de votos del colegio electoral. Fue en 1788 con un total de 79 electores. En el año 1856 aún era necesario tener una propiedad como requisito para poder votar, razón por la cual alrededor del 94% de la población quedó excluida. En la 15ª enmienda de la Constitución de 1870, el Congreso aprobó el derecho al voto para los afroamericanos y todos los demás ciudadanos que no eran caucásicos. Años más tarde se aprobaba la 11ª enmienda de la Constitución para el año 1920, con la cual las mujeres por primera vez pudieron participar en las elecciones. Más de 200 años después, las ciudadanas norteamericanas pudieron ejercer su derecho a elegir a su mandatario. Ronald Reagan recibió en las elecciones de 1894 el mayor número de votos populares que ha obtenido un candidato en la historia, con un total de 54.445.075 votos. Para el año 2000, los candidatos Barack Obama, del Partido Demócrata, y John McKenzie, del Partido Republicano, fueron los dos únicos postulantes que nacieron fuera del continente. Bueno, vamos a continuar con las preguntas después de este segmento de remembranzas para que la gente conozca más sobre este tema tan importante de las elecciones de Estados Unidos. Y como ya lo dijo Efren hace un momento, es posible que cuando se transmita este programa ya contemos con una definición y ya con datos oficiales. Pero siempre es importante conocer. Ahora vamos a nuestro país, vamos a Latinoamérica, a ver cómo nos va a afectar esta situación. Ariel, para nosotros es importante conocer cómo se manejaría, bueno, de lo que se ha analizado, cómo manejaría la política internacional si gana Biden o si gana Trump. Bueno, algo que caracteriza a los Estados Unidos es que es administrado en función a sus firmes políticas de Estado, lo cual es totalmente contrario a lo que suele suceder acá en América Latina, que en realidad nosotros los latinoamericanos nos regimos a través de nuestras políticas de gobierno y estas van cambiando conforme a la rotación de los gobiernos de turno y de la ideología y de las características psicológicas de nuestros líderes. Por lo tanto, en términos de política exterior, los Estados Unidos va a variar en su generalidad muy poco. En el tema armamentista, por ejemplo, aunque Trump se haya mostrado muy amigo de la Asociación del Rifle, por ejemplo, que haya sido generoso con el gasto militar, en realidad no ha intervenido militarmente en ninguna parte. Y esto tampoco quiere decir que los demócratas sean guerristas, simplemente que han sido más activos en la intervención en los conflictos de tipo político a nivel mundial, ¿no? En relación a Israel, por ejemplo, es un asunto que preocupa a la comunidad árabe. Probablemente los demócratas reduzcan su apoyo a Israel en su disputa con Palestina. Tenemos también el combate al cambio climático, donde los Estados Unidos con seguridad van a volver al Acuerdo de París en la era Biden, si es que en efecto gana el Partido Demócrata. El Acuerdo de París, que se había puesto metas para la disminución de la contaminación. Luego está el tema nuclear, donde lo fundamental es el tema de Irán, que no es un problema exclusivamente de los Estados Unidos, sino también de la Unión Europea, que le permitía un desarrollo nuclear pacífico, por así decirlo, y que fue disuelto por Donald Trump, que probablemente se ha retomado ahora por los demócratas. Y este es un tema peligroso, porque hay que tomar en cuenta que Irán es un país que se rige por mandatos religiosos. Claro, ese sería el contexto de las relaciones internacionales. Uh-huh. En cambio, ¿cómo crees que va a ser, cómo van a afectar estos resultados, mejor dicho, a América Latina en especial? América Latina. Otro tema importante es, claro, te entiendo. Otro tema importante es Cuba, por ejemplo, hablando de América Latina, donde Biden probablemente va a regresar a las políticas de Obama, donde se van a liberar ciertas restricciones comerciales. Esto puede llegar a representar una política exterior mucho más amistosa y va a representar sin duda también un alivio para la dictadura cubana, pero también va a representar una baja de tensión
en temas políticos que existe acá en América Latina. Probablemente en términos migratorios se relajen muchísimas restricciones. Se va a reducir sin duda la separación de familias en la frontera sur de los Estados Unidos. Probablemente se retomen muchos programas de asistencia social a los inmigrantes. Y aquí hay que hacer un recorderis. Hay que saber que el muro que había propuesto Donald Trump en la primera campaña electoral, en realidad no fue nada más que un gran ardid propagandístico para los trabajadores blancos que se habían sentido en todo derecho, habían sentido que la migración los había afectado, que en realidad había sido un miedo un poco injustificado porque los Estados Unidos habían llegado a índices bajísimos de desempleo durante la administración de Trump. Eso sin duda va a acabar en la era Biden. Perfecto. Ahora, Efren, hay que analizar que Ecuador está viviendo un momento muy complejo en el tema económico, en el tema productivo. Sabemos que con el actual gobierno de Estados Unidos ya se venía bastante avanzado los diálogos, negociaciones para firmar los acuerdos para los ingresos de los productos ecuatorianos hacia dicho país. Entonces, lo que ahora nos importa y que es lo que más se ha analizado es cómo los datos, mejor dicho, los resultados que ya tengamos, afectaría en un caso o en el otro las relaciones con nuestro país. Eso es importante conocerlo, cómo nos afectaría estas decisiones a nosotros como país, cómo nos afecta en el tema económico, cómo afecta estos diálogos que ya estaban bastante avanzados. Yo creo que no hay que hacerse muchas esperanzas de que la situación va a haber con unas mejoras dramáticas, porque eso no sucede con la política exterior norteamericana. Yo creo que eso hay que tenerlo claro. La política exterior norteamericana tiene una característica que no tiene otra política, que es, independientemente del gobierno, tiene ciertas líneas rojas de no negociación y ciertas líneas verdes de operación. Y yo creo que las diferencias van a ser estéticas, pero pueden ser importantes dependiendo de cómo lo veamos. Por ejemplo, ¿cambiará el modelo de cooperación? Sí, va a cambiar el modelo de cooperación. Tal vez no sea más securitista y será mucho más de cooperación con poder suave. Puede ser una opción. Opción 2, puede ser que los tratados de libre comercio ahora tengamos menos líneas rojas y menos operaciones duras de política exterior, pero eso dependerá, digamos, en el caso que gane Biden, porque todavía no ha ganado, que cambie el secretario de Estado. Y ese es el segundo cargo más importante de la Casa Blanca, detrás del presidente, el secretario de Estado, que suele ser el ministro de Relaciones Exteriores, suele ser el encargado de la política exterior. El caso de Mike Pompeo ha sido considerado, ha sido un tema de una segunda línea. El operador de política exterior en Estados Unidos ha sido Donald Trump. Y creo que eso hay que tenerlo claro para analizarlo. El modelo de política personalista que se ha propuesto desde la Casa Blanca es mucho más cercano a lo que nosotros vemos en Latinoamérica. Entonces es por eso que, por ejemplo, ahora a nosotros no nos sorprende lo que está pasando en Estados Unidos. Eso es un escenario que nosotros estamos acostumbrados incontables ocasiones en los países latinoamericanos. Entonces yo les diría que no puede cambiar, puede cambiar. Tal vez veamos un modelo más tradicional de política exterior con un gobierno demócrata, puede ser. Pero creo que también las circunstancias han cambiado. Pienso que este gobierno, el de Biden o el de Trump, va a ser unos gobiernos que se van a continuar esta lógica americana de encerrarse hacia adentro y resolver sus problemas internos. Y en eso tienen que tener en cuenta la excepcionalidad americana, que es una parte importante del ADN político de Estados Unidos, de tener considerarse una nación diferente en el concierto de naciones, que ha sido base de su comportamiento a lo largo de la historia. Claro, esta es justamente la preocupación que se tenía, porque como el momento, como país que estamos viviendo, el tema económico es muy importante y al final gran parte de nuestros productos ingresan a dicho país y nos importa y es de mucho interés que ingresen sin aranceles o en su defecto con un menor arancel. Esto es de importancia para nosotros en este momento. Ahora, hay un tema que se lo ha venido hablando mucho y es respecto a la popularidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Analicemos y cómo le pudo haber afectado durante estos 4 años a él algunos temas.
Tenemos por un lado un tema que se lo ha hablado, es un tema de racismo, no necesariamente desde el gobierno, pero sí tal vez desde la policía. Tuvimos hechos históricos que se dieron antes de la pandemia y también durante la pandemia que movilizaron a las personas a las protestas ya inclusive donde se utilizó la fuerza. También hay un tema de la mujer, hay que hablar sobre el tema de dar oportunidades a las mujeres, el tema del machismo, temas que influyen en realidad en la popularidad de cualquier gobierno. Ariel, es importante en este caso analizar cómo está la popularidad actualmente del presidente, si esto pudo haber influido en el momento electoral que está viviendo los Estados Unidos o no. Hay que analizar que son sociedades diferentes en realidad, pero queremos conocer cómo ve el estadounidense toda esta situación y cómo afectó a dicho gobierno, o en su defecto si lo asumieron como parte de la cotidianidad y no afectó en el momento del voto. Sin duda, yo creo que uno de los motivos principales por los cuales el presidente Trump ha perdido mucha popularidad es porque se ha enfrentado con demasiada fuerza a ciertas agrupaciones como Black Lives Matter, a grupos antifascistas, ha dado apoyo velado a organizaciones supremacistas blancas, y eso se ve directamente trasladado a la opinión de la sociedad civil, que en realidad se ha creado un sistema de opiniones políticas muy polarizado, lleno de división, un ambiente que nunca se había visto antes en una sociedad norteamericana. Claro, las cuestiones han cambiado mucho, lo que ha sido también atado al tema de la pandemia. Sin duda. Efren, una pregunta que también nos interesa plantearla, porque bueno, a Donald Trump lo conocemos bastante, en realidad es una persona que su gestión ha estado pegada a los medios, a las redes sociales, y conocemos quién es, pero la gente también quiere conocer quién es John Biden, cuáles son sus antecedentes, cuál es su experiencia en la política, cómo ha influido en algunos hechos. Cuéntanos, por favor, Efren. A ver, Joe Biden es un tipo que nació en el año 42, estudió en Delaware, demócrata de toda la vida, operador político de los demócratas toda la vida. Hay un acontecimiento que marcó su vida, que fue un accidente de auto que mató a su esposa, a su primera hija, y dejó malherido a sus dos hijos, ¿de acuerdo? Hunter y Joe Jr. Eso cambió mucho su manera de ver el mundo. De hecho lo cambió, se volvió un católico practicante. De hecho, si se vuelve presidente, es el segundo católico después de John Kennedy que se hace presidente de Estados Unidos. Vicepresidente de Obama en sus dos periodos, conoce entonces cómo funciona Washington y la Casa Blanca. Yo pienso que es un operador político mucho más astuto de lo que se vende a sí mismo, y eso es una cosa interesante que ver. Por otro lado, tiene una segunda pareja, una segunda esposa. Es un tipo que, de hecho, si ustedes ven la trayectoria de su campaña, ha sido súper sobria y súper eficaz. No ha tratado de hacer ninguna cosa grandilocuente. De hecho, es el modelo de campaña con medidas de bioseguridad que se debería hacer, en términos de que no ha hecho ningún meeting masivo. A todo el mundo ha estado con mascarilla y así, ha hecho mítines en auto, por ejemplo, la gente en los autos, como un autocine. Es un tipo que en este momento está al borde de ser el hombre más poderoso del mundo en términos legales y fácticos, ¿no? Y eso es algo que valdría la pena analizar. ¿Qué es lo importante? También hay acusaciones de todo tipo respecto a Biden, nacido desde la misma campaña de Trump. Creo que al momento tenemos una persona que no tenemos mucha idea de cómo va a funcionar. Tendríamos que ver, porque va a haber una reconstrucción masiva. De hecho, Estados Unidos tiene un procedimiento que no sé si Trump lo cumpla, de transición de gobierno. De hecho, desde el momento en que se proclame vencedor, que me imagino que lo va a hacer la Corte Suprema de Estados Unidos, porque la batalla legal seguirá durante estos meses, se activa algo que se llama procedimiento de transición de gobierno, que asegura la continuidad de los procesos prácticos y estratégicos en Estados Unidos, cosa que en muchos países latinoamericanos no se hace, y que es una buena práctica que debería hacerse en términos de gobernanza. Pero
creo que lo que vamos a ver es que va a tener que ser una reconstrucción masiva de mucha de la estructura de estado de bienestar que Estados Unidos tiene, o debe tener considerando la pandemia y considerando las necesidades sociales que tiene ahorita. O sea, tiene una cantidad de 7 cifras medias de desempleados en Estados Unidos en este momento, lo cual genera unas tensiones importantes sociales, además de los temas, el tema de la policía, el tema de la relación con la población de color y un nuevo reto que es la derechización de un sector de la población latina, que se creía que era un votante demócrata tradicional, cuando realmente el cuento de, porque es un cuento, porque ahí hay que decir que Biden es socialista, es como decir que Trump es capitalista, ¿ya? O sea, esos son cuentos. Y el cuento de Biden es socialista se ha metido muchísimo en la psiquis de los latinos en Estados Unidos. Y finalmente, el papel de las religiones. Él es un católico en un mundo protestante. Normalmente los presidentes suelen ser de iglesias protestantes. Y Estados Unidos es el país laico más religioso que hay. El papel de "What would Jesus do?", en otras palabras, ¿qué haría Jesús?, pesa mucho en la lógica y en la ética política de la gente. Entonces, vamos a ver un presidente que le va a tocar mucho más, creo yo, que va a ser una presidencia mucho de gobierno interno más que de política exterior. Perfecto, Ariel, Efren, les agradecemos muchísimo por compartir su conocimiento respecto a este tema. Ha sido un gusto escucharles. Creo que todos desde casa y también desde aquí hemos aprendido un poco más respecto a este tema que está tan en boga y que está en la boca de todo el mundo. Agradecemos a las personas que nos han escuchado desde casa, a estos 2 expertos y profesionales en la materia, y esperamos poder vernos en un próximo programa de Doble Vía con Estefanía para seguir compartiendo muchos temas de interés social. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Doble Vía con Estefanía, un programa para hablar de Quito sin tapujos y con el mejor, el ciudadano, con la conducción de la doctora Estefanía Grunauer. Doble Vía con Estefanía.